yo literalmente soy adicta al fanfiction. La hipótesis del amor. Y este libro sigue a Vi, que es una neurocientífica que trabaja en el Instituto Nacional de Salud y es enviada a hacer un proyecto en compañía con la NASA donde van a diseñar un casco para astronautas. Y Vi tiene una cosa y es que está súper, hiper, mega obsesionada con Marie Curie. Pero no sé si se pronuncia bien. Oigan, yo no sé, yo estoy pronunciándolo como me pronuncia mi profesora de química. Entonces esta señora está súper obsesionada con esta científica e incluso tiene una página de Twitter secreta donde da consejos a personas, especialmente mujeres, que están en todo el mundo de las ciencias. Pero la cosa es que una vez Vi llega y conoce todo lo que va a tener que hacer en este proyecto, se entera de que la persona que es la directora encargada del proyecto del lado de la NASA es su enemigo de la universidad, con el que tuvo muchos problemas porque no era muy malo y como que habló mal de ella y cosas así. Y resulta que, bueno, como tienen que estar juntos, ahí pasan cosas, obviamente terminan desarrollando una relación romántica, porque es un libro de romance, esto no es un spoiler, es obvio. Y básicamente es la historia de la relación de ellos dos. Voy a empezar haciendo la aclaración de que este era uno de mis libros más esperados del año. Porque el año pasado, a finales del año pasado, me leí La hipótesis del amor y es uno de mis libros favoritos de romance. Lo disfruté muchísimo, me lo leí creo que en un día. Me fascinó, amé cada parte de él. Bueno, sí tuve mis problemas con él, pero en general me gustó muchísimo. Me pareció un libro muy entretenido, fácil de leer y básicamente fui muy feliz leyéndolo. Pero Love on the Brain me decepcionó muchísimo. Igual lo disfruté, pero entre más tiempo pasa, creo que me gusta menos. Y hay muchas razones para eso, pero básicamente mi razón principal es que odié el personaje de Vi. Ella... Es que no quiero decir nada que pueda ser interpretado como misoginia de mi parte, porque no fue nada así. Pero mi problema con este personaje fue que me pareció una estúpida. Eso es lo que tengo que decir, me pareció una estúpida. O sea, toda la forma en la que ella actuaba era absolutamente inmadura. O sea, se supone que este libro, la forma en la que este libro fue presentado, y vamos a hablar más de eso más adelante, es que ella era una persona, una sunshine, y su interés amoroso, que es Levi, era muy grumpy. Pero esa no fue la impresión que me dio el libro. O sea, el man en ningún momento me pareció que fuera grumpy con ella. Simplemente eran malos entendidos y ella actuaba de la forma más estúpida e inmadura posible, lo que se me hizo desesperante de leer. O sea, todo lo que ella decía, o sea, el man le decía repetidas veces, oigan, desde el principio del libro, no te odio. Y la vieja lo único que decía era, tú me odias, tú me odias, tú me odias, tú me odias. Todo el tiempo diciéndole que él le odiaba y él siempre le decía que no. Y la vieja seguía con eso y yo se veía como una pendeja. Y este es uno de los problemas que la gente tuvo con la hipótesis del amor. Y es básicamente el problema general de este libro. Que todas las cosas que a la gente no le gustaban de la hipótesis del amor estaban en este libro y eran peor. Y las cosas fueron la protagonista, que no tiene ni idea de nada, pero en el momento en el que, o sea, hablando desde el punto de vista del libro anterior, la protagonista no tenía idea de nada, pero al menos no era estúpida. Esta es estúpida, inmadura, y eso es lo que me hacía fastidiarme un montón. Y luego está el hecho de que este libro es básicamente el libro anterior, con unos cambios en el escenario y en los nombres de los personajes y en hacer todo mucho más desesperante. Y eso me lleva a otra cosa que odié, y es que TikTok me convenció de que este libro iba a ser diferente. O sea, no sé por qué me empezaron a salir, bueno, sí sé por qué, porque el algoritmo de TikTok es muy específico y sabe que estaba leyendo este libro y pues le estaba dando like a contenido que hablaba de este libro y del libro anterior. Y mucha gente en TikTok salió a decir que este libro era mucho mejor que La hipótesis del amor y empezaron a hacer reseñas súper estructuradas que decían
estas son las críticas que tenía la hipótesis del amor y estas son las formas en las que se mejoró en Love on the Brain. Pero para mí personalmente no fue así. O sea, todas las cosas que hicieron mal en la hipótesis del amor, como les digo, seguían acá. Y eso solamente me llevó a pensar que toda la gente que hizo esas reseñas súper estructuradas se les pagó para que lo hicieran. Y yo quisiera no ser ese tipo de persona y no decir estas cosas porque al final del día, pues, o sea, ¿quién soy yo para decir a esa gente le pagaron? O como ustedes saben que no me pagaron, yo les puedo decir que no me pagaron, pero pues esa gente también podría decir esas cosas. Y obviamente yo quisiera que todo el mundo de las personas que hacen reseñas de libros como yo fuera transparente y las reseñas de productos en general en internet fueran transparentes, pero esto me hizo pensar mucho porque todas las cosas que vieron en esas reseñas no aplicaron para este libro. Y en parte sé que es porque, o sea, la forma en la que digo que sé es que sé que, o sea, los dos libros iban a ser muy parecidos porque Ali Hazelwood hizo una entrevista en Goodreads y en esta entrevista ella habló que este libro ella lo empezó cuando no se había publicado Love on the Brain, específicamente cuando el libro ni siquiera había sido vendido para que una editorial lo publicara, o sea, no había nada diferente a un manuscrito de este libro. Y ella empezó a hacer este nuevo libro, Love on the Brain, y creo que por eso terminaron siendo muy parecidos, porque básicamente lo que creo que ella hizo fue que dijo, ok, o sea, voy a entretenerme, porque ella dijo que la editora le dijo, ve haciendo otro libro, porque no sabemos si este se va a vender. Y siento que Ali Hazelwood lo que hizo fue hacer un libro muy parecido, porque eso es lo que ya sabía escribir. Pero también sé que pasó un año desde que publicaron la hipótesis del amor y hasta el momento en el que se publicó Love on the Brain, y siento que en todo ese tiempo ella pudo haber mejorado la historia, cambiarle cosas y hacerla diferente, y esencialmente hizo la misma historia, lo que hizo que todo para mí fuera excesivamente predecible, que nada se viera como una sorpresa y que además me molestara porque todo parecía, o sea, todo lo explicaban en el libro como si fuera una gran sorpresa, pero era obvio porque como ya me había leído el libro anterior, pues era lo mismo. Y de pronto esto es un poco injusto porque pues obviamente esta molestia mía viene más que nada porque ya me leí la hipótesis del amor. Claramente esto cambiaría si yo no hubiera leído ese libro, pero también eso me lleva a pensar como por qué tengo que darle el pase libre a Ali Hazelwood y el beneficio de la duda. O sea, muy probablemente mucha gente vaya a leer dos de tus libros. Si les gusta uno, probablemente se vayan a leer el otro y van a terminar siendo iguales, entonces obviamente eso va a molestar y además solamente denota mediocridad de parte de ella. Y otro problema que tiene este libro es, y no sé, siento que no es solamente un libro, o es un problema de este libro, sino es un problema de la industria de la publicación como tal, es que este libro recae mucho en tropes. O sea, cuando digo tropes hablo como estas tramas, como por ejemplo lo que conocemos como por ejemplo enemigos amantes de amigos amantes, Grumpy Sunshine, relación falsa. No son específicamente de este libro, pero así lo empezaron a vender. Por ejemplo, Ali Hazelwood publicó esta foto y fue criticada mucho por eso, porque es estúpido, o sea, ¿por qué promueves tu libro así? O sea, no es porque lo hagas, porque sí entiendo por qué lo hacen, porque esa es la forma en la que la industria de la publicación, específicamente con el romance, está funcionando en este momento. Y es todo lo que es hablar mucho de tropes. Y aunque entiendo, y para mí incluso como persona que hace reseñas de libros, es fácil venderlos así, también siento que uno, se sobresimplifica la historia, y dos, parece que ya los autores están escribiendo solamente para satisfacer esas cosas. Y eso lleva a dos problemas. El primero es que la estructura de la historia, no la estructura, sino toda la historia termina siendo muy débil en comparación a esto, porque lo único que quieren es incluir estas cosas porque son las cosas que la gente está buscando, que la gente está leyendo. Y el segundo problema respecto a eso es que parece que recaen tanto en estas cosas para vender los libros que a veces incluso los identifican mal. A veces las cosas que dicen que son el trope ni siquiera es tan importante, no se toma de la forma en la que está bien, y luego la gente se pone brava porque no era lo que esperaba respecto a la forma en la que se vendió el libro. Entonces
no sé, eso hace que todo sea horrible y esto fue especialmente grave en este libro y surgió una pequeña controversia porque no fue tampoco tan grande. Y fue porque en esta entrevista de Goodreads que les estoy diciendo que Ali Hazelwood hizo, ella habló de cómo a veces ella le cuesta escribir, entonces lo que hace es que la editora le da los tropes y ella escribe alrededor de esos tropes. Entonces, amiga, o se está escribiendo un libro o está escribiendo un trope, porque no entiendo, o sea, no entiendo. O sea, a veces parece que lo único que quieres es vender y no te importa la calidad del libro, y esto se notó en Love on the Brain porque la calidad del libro es mediocre. Por, por, es lo mejor que puedo decir, que es mediocre. Sí quiero decir que al principio este libro me estaba gustando mucho, pero siento que era más que nada porque como obviamente estoy haciendo y sigo haciendo en esta reseña, estaba comparándolo mucho con el libro anterior. Y el libro anterior, lo que pasa con el libro anterior es que es un fanfic publicado, o sea, literalmente es un fanfic publicado. La hipótesis del amor fue escrito originalmente como un fanfic de Star Wars. Y eso me lleva a otro problema con la industria de la publicación, y es todo lo de los fanfics publicados. Y yo, como persona que es adicta al fanfiction, porque yo literalmente soy adicta al fanfiction, no me puedo no me puedo dormir sin leer fanfiction, siento que es muy diferente la forma en la que se escribe el fanfiction a la forma en la que se escribe un libro normal. O sea, yo soy la primera que les voy a decir que eso es muy diferente, y cuando yo hablo de que una cosa está escrita como un fanfic, no es algo malo, sino que las cosas que funcionan en los fanfics no funcionan en los libros. Y eso es básicamente porque cuando uno se lee un fanfic, y cuando estoy hablando de fanfics, estoy hablando únicamente de fanfics que están basados en otro medio de producción audiovisual, le hace libros, películas o series. Porque no es lo mismo que si yo hablo de un fanfic, por ejemplo, de One Direction, de BTS, porque eso obviamente va a ser muy diferente. Pero cuando estoy hablando de fanfics que están basados en otro medio de producción audiovisual, uno ya conoce los personajes. Si yo entro a leer un fanfic de los Juegos del Hambre, yo voy a entrar con la idea de que yo ya conozco a esos personajes, ya les tengo cariño y ya sé cómo actúan. Eso no pasa cuando un fanfic está publicado. Yo no sé, no tengo ni la menor idea de qué pasa en Star Wars. Y de pronto eso, cuando se traduce un libro como La hipótesis del amor, no es tan bueno porque yo no le tengo ya cariño a los personajes, necesito una introducción formal a ellos, y los fanfics ya lo dan por hecho. Y siento que en ese término sí eran mejores los personajes de Love on the Brain, pero volviendo a mi cosa, estaban mal hechos, solamente que por lo menos yo necesitaba tener una relación ya establecida con ellos. Y ay, no sé, o sea, siento que si algo, hablando ya de fanfics, si algo, La hipótesis del amor se siente menos fanfic que Love on the Brain. Cuando hablo de que se siente menos fanfic, nuevamente digo, no es nada en contra de los fanfics, sino que estas cosas tan absurdas, tan fuera de la realidad, funcionan muy bien en los fanfics, porque los fanfics no necesitan tener mucha sustancia, porque uno va a ver qué pasó con los personajes, a tener algo más de ellos, y no le importa tanto la sustancia del libro como tal. Y ahí es donde The Love Hypothesis fracasa, The Love on the Brain fracasa más que nada, en hacer que esta historia se sienta como algo real, como algo creíble, como algo más allá de una historia que yo leería a las 3 de la mañana cuando estoy aburrida y tengo insomnio. Oigan, yo dije que esto iba a ser una reseña, pero fue más que todo un round de mis problemas con la industria de la publicación y este libro. Pero siento que para todas las personas que no se han leído The Love Hypothesis, denle una oportunidad a Love on the Brain. Creo que sí podría gustarles. Si se leyeron The Love Hypothesis y les gustó, también denle una oportunidad a Love on the Brain. Si se leyeron The Love Hypothesis y no les gustó, no se acerquen a Love on the Brain, porque va a ser su peor pesadilla hecha realidad, y sería una pérdida de tiempo, y no quiero que nadie entre en bloque lector porque se leyó un libro en donde la autora decidió ser sumamente mediocre y reescribir su libro anterior, reenvasarlo básicamente, pero haciéndolo peor. Esa es mi conclusión. Inicialmente le di 3 estrellas a este libro, pero creo que le voy a bajar a 2.5 porque entre más lo pienso, más me fastidia todo lo que pasó. Pero si ya se lo leyeron, cuéntenme qué opinan,
Y si estoy muy loca o simplemente soy muy amargada en esta vida y no me gusta el amor, eso también podría ser una posibilidad. Muchísimas gracias por ver, espero que les haya gustado el video. Por favor suscríbanse y denle like. Acá les dejo mis redes sociales por si me quieren seguir. Los amo, bye.